incendio forestal en España deja más de 10 muertos y 20 desaparecidos. El obispo de Almería pide oraciones por las víctimas mientras continúa la emergencia. Cáritas Venezuela distribuye 14.700 toneladas de ayuda tras los terremotos, incluyendo insumos médicos para La Guaira y Caracas. El Vaticano estudia nuevas medidas para proteger a las religiosas víctimas de abuso. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, comparte detalles de su encuentro privado con el Papa León XIV. Entrevistamos a un fraile capuchino en Pakistán sobre los recientes casos de persecución a cristianos. Hola amigos, soy Lady y terminamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto terminarla contigo y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con una lamentable noticia que nos llega desde España, donde más de 10 personas han muerto en un incendio forestal de rápida propagación en el municipio de Los Gallardos, Almería, informó el gobierno regional andaluz. 4 personas fueron trasladadas en helicóptero a centros hospitalarios para ser atendidas de quemaduras de gravedad, mientras se busca más de 20 desaparecidos. Algunas víctimas fueron halladas dentro de vehículos que habían sido envueltos por las llamas. Alrededor de 1.000 residentes fueron evacuados de las comunidades cercanas. Hasta el cierre de este noticiero, los bomberos continúan luchando para apagar el fuego. Medios locales informaron que el incendio forestal se desató el jueves último después de que testigos vieron caer un cable cerca de la carretera N340, incendiando un bosque cercano. El obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez, envió sus condolencias, oración y cercanía con los familiares y amigos de los fallecidos y pidió a las comunidades cristianas también unirse en oración por las víctimas. El terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio dejó cientos de familias afectadas y una profunda tragedia. Entre ellas está el caso dramático de Stephanie Landáez, quien perdió a toda su familia y hoy espera recuperar los cuerpos de entre los escombros, mientras continúan las labores de ayuda desde la iglesia y el llamado a la oración por las víctimas. Veamos. Stephanie Landáez acaricia el cabello de la muñeca de su hija, quien aún se encuentra debajo de los escombros de lo que era su hogar. Junto a ella estaría el cuerpo de su mamá, su cuñada y su sobrino. Ahora mismo mi mente está en blanco, no podría decirte exactamente cómo me siento o qué pienso exactamente. Ahorita la misión es sacarlo a ellos debajo de los escombros, para poder darles el descanso eterno. Landáez llevaba 9 años viviendo en Trinidad y Tobago con su marido y sus 2 hijos, pero tomaron la decisión de regresar a Venezuela, comprar un par de autobuses y ponerlos a trabajar en rutas urbanas de La Guaira. Creo que Dios tiene un propósito, no sé cuál es, porque se llevó todo de mí, pero hasta lo último voy a estar aquí para sacar a toda mi familia de los escombros. Su esposo regresó a Venezuela hace un año con los niños. Ella planeaba seguir sus pasos más adelante este año, pero llegó inmediatamente al día siguiente de los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio último. Las víctimas de los potentes terremotos abarrotaron el jueves último los servicios de ayuda ofrecidos por organizaciones no gubernamentales en las zonas más afectadas. Creo que no nos merecemos tanto sufrimiento, lo que estamos padeciendo todo en su es sufrir. Solo que nos levantamos y no paramos. Cáritas Venezuela, que continúa ayudando a las víctimas, informó que recibió 14.700 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales 9.000 fueron distribuidas y quedan 5.700 toneladas listas para la siguiente fase. Del total distribuido, el agua representó la mayor proporción. También armaron y entregaron 8.000 kits de ayuda, mientras en el área de salud aportaron con 73.356 unidades de insumos médicos y medicinas despachadas en la Gran Caracas y La Guaira. El padre Antonio Rela, párroco de la parroquia Inmaculado Corazón de María de La Guaira, señaló a Vatican News que su parroquia sufrió daños menores en comparación con otras comunidades de la diócesis que deberán ser demolidas debido a los efectos del terremoto. Asimismo, insistió en que la reconstrucción material y espiritual requerirá tiempo, perseverancia y oración, por lo que pidió al mundo no dejar de orar por Venezuela.
El Papa León XIV está tomando medidas concretas para enfrentar el tema de los abusos en la Iglesia. Para conocer más a fondo lo que está impulsando, nuestro corresponsal en Roma, Javier Romero, entrevistó a una canonista e integrante de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Veamos. El Vaticano tiene una comisión antiabusos. La creó Francisco en 2014. Algunos confundieron su misión, porque no era perseguir ni condenar, era sensibilizar a dos públicos fundamentales, a la propia curia romana y a las conferencias episcopales. Aunque no solo, también debía ser lo suficientemente independiente como para que las víctimas pudieran acudir a ella a exponer sus historias. Eso permitió que la comisión hiciera peticiones directas al Papa, ante quien responde de forma directa. De hecho, estamos ante una oficina única en su especie. Está dentro de un ministerio vaticano, pero puede saltarse a su máximo responsable para acudir directamente al pontífice. Quien juzga los casos de abusos es la doctrina de la fe. Por eso el Papa Francisco decidió que esta comisión dependiera de este departamento. Ahora bien, León XIV ha dado un paso más. Refuerza la identidad de esta comisión como órgano consultivo. La comisión ha trabajado mucho. Nos lo explica uno de sus miembros, la canonista Claudia Giampietro. Estamos con Claudia Giampietro, que eres canonista y trabajas en la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Por eso la primera cosa que te quería preguntar es cuál es el alcance de este cambio que ha hecho el Papa León en vuestros estatutos. Gracias por la pregunta. Este cambio no es tanto un cambio cuanto es importante entenderlo como confirmar la identidad de la comisión. La comisión no tiene jurisdicción, eso es muy importante entenderlo, sino que tiene una función muy significativa de consejo y de escucha. Nosotros colaboramos, ¿no?, estando dentro de la doctrina de la fe en los sentidos de los asuntos más generales. No nos ocupamos de casos individuales, sino que acompañamos con las informaciones de las recomendaciones. ¿En qué medida podéis garantizar que sois independientes? La comisión es independiente a través de sus propios miembros, y los miembros son expertos y también personas que trabajan en también diferentes áreas del mundo y que llevan su parecer para la comisión, sino que también cuando se encuentran en conjunto en la asamblea plenaria deciden con 2/3, ¿no?, de los votos para que se lleven las recomendaciones hasta el Santo Padre a través del presidente. Y entonces quiere decir que se hace una asamblea colegial. Y una última cosa, porque estamos viendo cada vez más en los últimos años, ¿no?, en la cuestión de las religiosas que sufren abusos. ¿Creéis que habría que hacer algunos cambios al respecto? Porque me parece que hay algunas de ellas que, digamos, que no entran dentro de ese concepto de adulto vulnerable, ¿no?, porque no son discapacitadas o tienen incluso estudios universitarios, pero es una situación que últimamente ha ido saliendo. Las religiosas tienen que ser protagonistas de este estudio sobre lo que pasa con las situaciones de vulnerabilidad, y la comisión también está aprofundando en su grupo de estudio sobre las cuestiones de vulnerabilidad, de las situaciones diferentes, porque sabemos que en el derecho canónico puede ser más inmediato entender cuál es el abuso sexual en situaciones bien claras de adultos vulnerables, pero no son solamente esas situaciones, sino que tenemos que entender que hay una situación de asimetrías de poder, circunstancias, situaciones donde hay el abuso, y entonces son esas situaciones de vulnerabilidad que tenemos que aprofundar. El concepto en el derecho canónico todavía está siendo entendido y desarrollado, porque son también cuestiones interdisciplinares donde aprendemos de varias disciplinas. Claudia, pues muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por aclararnos un poco la naturaleza, la identidad de la misión de esta comisión vaticana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, reveló detalles sobre cómo fue su audiencia privada con el Papa León XIV el 29 de junio en el Vaticano. Durante su homilía en una misa que presidió el 5 de julio por la fiesta de la Sangre de Cristo, el purpurado contó que el Santo Padre pidió reunirse con él. Resaltó que el Papa le preguntó si tenía alguna enfermedad, a lo que el purpurado respondió que únicamente padecía un catarro.
Entonces el pontífice le dijo: «Ah, pues, seguí». El cardenal también le dijo al Papa que Nicaragua vive su fe y que sus templos están llenos. El cardenal Brenes tiene 77 años. En marzo de 2024 cumplió 75 y presentó su renuncia al Papa Francisco por haber llegado a la edad de jubilación de los obispos. Aunque el purpurado no dio más detalles, lo dicho por el Papa León en la audiencia con él podría interpretarse como una ratificación para Brenes en el cargo de arzobispo de Managua, informa Así Prensa. Cientos de docentes participaron en un importante foro educativo de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Nuestro corresponsal Matías Boca nos da los detalles. La Universidad Católica Argentina fue sede del 23º Foro Educativo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, que reunió a educadores, referentes pastorales y miembros de la comunidad académica bajo el lema Nuevos Mapas de Esperanza. La jornada propuso mirar la realidad educativa desde los desafíos del presente, con una atención especial a los caminos de acompañamiento, formación y misión que hoy interpelan a la escuela y a la iglesia. Con la carta pastoral de este año. Esperanza de saber que podemos tocar la vida de nuestros chicos para que tengan un presente y un futuro mejor, y el no bajar los brazos, ¿no? El seguir siempre, aunque no veamos los frutos, porque bueno, uno siembra en la educación, aunque no los veamos, seguir sembrando, seguir caminando y diseñando estos nuevos mapas que nos permiten, porque bueno, el mundo cambió, la educación cambió, los niños, la sociedad, todos atravesamos distintos cambios, y es muy importante poder encontrar esa luz que solo Jesús nos puede dar, ¿no? Los participantes coincidieron en que la educación sigue siendo un espacio decisivo para sembrar vínculos, fortalecer comunidades y abrir posibilidades de crecimiento humano. En ese sentido, el foro apareció como una invitación a pensar la tarea educativa, no solo en clave de contenidos, sino también como una verdadera experiencia de encuentro, escucha y construcción de esperanza compartida. Poder estar en un futuro en las manos de nuestros alumnos de hoy. En nuestros niños veo grandes deseos de aprender, grandes deseos de ser escuchados, de ser valorados, de ser mirados y de recibir cariño y contención en el día a día. Es imprescindible tener la fe en nuestro accionar diario, con nuestros gestos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro buen día, ¿cómo estás? Que tengas una linda mañana. Se hace presente la fe, como digo, imprescindible en nuestro camino de enseñar. El desafío es trabajar de forma creativa y novedosa con estos chicos y familias en estas nuevas etapas. Una iglesia que acompaña, dialoga y se compromete con el mundo educativo. La jornada dejó en claro que educar sigue siendo también hoy una tarea profundamente humana y evangelizadora, llamada a abrir futuro en medio de las incertidumbres del tiempo presente. 1.300 docentes se hicieron presentes en la Pontificia Universidad Católica Argentina. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver conversaremos con un fraile capuchino en Pakistán sobre la persecución a los cristianos. Además, más de 4 millones de peregrinos participan en la romería del Divino Padre Eterno en Brasil. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Pakistán, cuando logró su independencia, los cristianos eran una parte de la población bien establecida social y económicamente, con las mejores universidades y colegios, pero subsecuentes regímenes islamistas les quitaron esas instituciones y los han ido marginando hasta un punto de subsistencia prácticamente económica que los hace muy vulnerables. Compartimos aquí casos de, por ejemplo, el secuestro y matrimonio forzoso de incluso niñas menores de edad, pero los varones tampoco se libran de esta situación de precariedad. Para saber más al respecto de algunos casos, estamos con el padre Lazar Aslam. Él es un franciscano capuchino y nos habla desde Lahore. Padre, bienvenido al programa. Thank you so much, brother. And
Muchísimas gracias, hermano. Quiero agradecerte a ti, a todo tu equipo por estar al lado de sus hermanos y hermanas perseguidos y por su apoyo a través de sus oraciones y de sus voces. Así que me gustaría compartir un caso reciente, apenas ayer, que ocurrió en la provincia de Sindh, Karachi, Pakistán, en un lugar llamado Baldia Town, que pertenece a la parroquia de San Lucas. Allí trabajan nuestros hermanos oblatos. Ayer por la tarde ocurrió un incidente cuando una persona desconocida envió una carta a una familia católica. En el sobre estaban sus fotografías y también había un fragmento del Corán. Luego se formó una gran turba y atacaron a la familia porque pensaron que los cristianos habían hecho eso con el Corán. Luego llegaron los que están a cargo de los asuntos islámicos, se reunieron y posteriormente un funcionario cristiano y luego una parlamentaria, su nombre es la Roma Mushtaq, y luego el gobierno y luego llegó la policía y rescataron a la familia cristiana que fue víctima. Sus nombres son Riaz Bibi y su hijo es Assem Javed, personas inocentes según nuestra información, y alguien los acusó y culpó respecto a este caso. Por lo tanto, toda la familia y la comunidad cristiana se encuentran en una situación muy crítica, están aterrorizados. Pedimos oraciones también por el padre Kashif, el padre Rizwan y el padre Raza, que están en medio de la situación y al lado de estas personas. Padre, qué bueno que las autoridades intervinieron a favor de estos cristianos, pero lamentablemente estos casos son demasiado frecuentes. Oh, sí, este es un caso en curso. Hay muchos casos, nos acusan falsamente. El año pasado, Amir Peter, hermano del padre Henry Paul, se convirtió en una víctima más. Fue a la tienda para comprar alimentos para su familia y luego algo sucedió y comenzó una acalorada discusión por ambas partes. Y al final, alguien lo acusó de haber blasfemado contra el profeta Mahoma. Él rechazó la acusación diciendo, no me atreví a decir nada y no puedo decirlo porque sabemos que en última instancia el castigo si decimos algo contra el profeta Mahoma o sobre cualquier profeta, el castigo es la muerte. Así que dijo, no puedo decir eso, no podemos decir eso. Lo pusieron no obstante en la cárcel y allí murió el pasado 2 de julio. Sufría de diabetes, sufría de demencia. Se presentó un informe médico. El hospital del gobierno demostró su condición mental, pero aún así no se le concedió la fianza. Así que este hombre inocente murió encarcelado y el arzobispo de Lahore presidió el funeral y nuestro padre Ejaz Bashir y muchos sacerdotes capuchinos y otros clérigos y religiosas se unieron al funeral. Padre, muchas gracias por ayudarnos a mantener la mirada en Pakistán para que al saber de estos casos también nosotros podamos tenerlos en nuestras oraciones y también hacer lo que podamos para que se pueda asegurar en adelante una mayor justicia para la comunidad cristiana en Pakistán. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. La ciudad de Trindade en Brasil recibió a 4,2 millones de peregrinos durante la romería del Divino Padre Eterno, una de las mayores manifestaciones de fe de Brasil. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. La fiesta del Divino Padre Eterno fue celebrada del 26 de junio al 5 de julio. Durante 10 días, peregrinos de todo Brasil llegaron al Santuario Basílica del Divino Padre Eterno, en la ciudad de Trindade, estado de Goiás, para agradecer favores recibidos, pedir una gracia y renovar su fe. A diferencia de muchas peregrinaciones dedicadas a un santo o a una advocación mariana, esta devoción está dedicada a Dios Padre, contemplado en el misterio de la Santísima Trinidad. Vengo por la conciencia de la paternidad del Padre, del amor del Padre por nosotros, por todas estas personas que están aquí sin distinción. Todos somos amados igualmente por este Padre, simplemente porque Él nos creó y no por lo que hacemos. Este es el significado, esto es lo que siento hoy en mi corazón. La romería del Divino Padre Eterno es celebrada desde hace 186 años. Nació hacia 1840, cuando un matrimonio de campesinos encontró un pequeño medallón con la imagen de la Santísima Trinidad, coronando a la Virgen María. Con el paso de los años, la devoción se extendió por todo Brasil. Hoy, las celebraciones del Santuario Basílica también llegan diariamente a millones de hogares a través de la TV Pai Eterno.
Uno de los momentos más emocionantes de la romería es la procesión de las luces. La imagen del Divino Padre Eterno recorre las calles sobre un carro adornado con flores rojas que recuerdan el amor de Cristo y la alianza de Dios con la humanidad. Miles de peregrinos caminan con velas encendidas. Para muchos, cada llama representa una gracia recibida, una conversión o un nuevo comienzo. Importância muito grande, que é a vitória que eu estou tendo hoje. Hoy estoy viviendo una gran victoria. Después de 6 años vuelvo a caminar en la fiesta del Divino Padre Eterno. Tenía un problema en la pierna, en el tobillo, y no podía participar en la procesión. Hoy estoy cumpliendo ese sueño. ¡Viva el Divino Padre Eterno! Trindade se encuentra en Goiás, una región del centro de Brasil conocida por sus grandes haciendas, la ganadería y el agronegocio. Por eso, uno de los 10 días de la romería está dedicado a los carreteros, agricultores y ganaderos que participan en una tradicional procesión con carretas tiradas por bueyes y llevan sus animales para agradecer a Dios por los frutos del trabajo. Para muchas familias, esta tradición también es una forma de transmitir la fe de una generación a otra. El lema de la romería de este año fue Clamamos, Abba, Padre. Durante la misa de clausura, el arzobispo de Goiânia recordó que la verdadera respuesta al amor de Dios comienza cuando el cristiano reconoce que es hijo suyo. Somos filhos amados. No somos hijos amados porque hemos sido buenos. Estamos llamados a ser buenos porque somos hijos amados. Buscar la bondad y vivir con rectitud debe ser la respuesta al Dios que nos ama. A bondade, a retidão de vida. Los peregrinos regresaron a sus hogares con una misma misión: vivir como hijos amados de Dios y llevar esa experiencia de fe a sus familias y comunidades. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. La Iglesia Católica en Colombia celebró este jueves la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, con una misa a las afueras del Santuario Mariano. Culminada la Eucaristía, Abelardo del Espriella, presidente electo de Colombia, y su esposa ingresaron al templo y se consagraron a la Madre de Dios. El líder político también leyó una oración escrita personalmente para consagrar a Colombia a la Virgen y pedirle que custodie a las familias. Del Espriella asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto. Por otro lado, los obispos de Colombia dirigieron un mensaje al país en el que invitaron a respetar la voluntad democrática expresada en las urnas, rechazar la polarización y promover una cultura del encuentro. Cada 11 de julio es la fiesta de San Benito, una de las figuras más influyentes del cristianismo en Occidente. En el siguiente informe le presentamos los lugares de Italia donde vivió el santo, considerado fundador del monacato y de la vida monástica en Occidente. En el tranquilo corazón de Italia, donde los antiguos pueblos y las colinas onduladas conservan siglos de historia, el recuerdo de una de las figuras más influyentes del cristianismo sigue vivo. Monje benedictino de la abadía de Clear Creek, en Oklahoma, lleva 8 años desempeñando el cargo de secretario del abad primado de la Confederación Benedictina de San Anselmo, en Roma. Allí, en una de las comunidades benedictinas más grandes del mundo, convive con cerca de 100 monjes que estudian, rezan y trabajan juntos en el corazón de Roma. En total, en todo el mundo, probablemente seamos entre 16.000 y 18.000 benedictinos. Todos ellos atraídos por una tradición de oración, trabajo y vida comunitaria, siguiendo el ejemplo de San Benito, que nació en Norcia en el siglo V. Han elegido el estilo de vida benedictino. Enviado por su acaudalada familia a Roma para continuar sus estudios, Benito pronto se desilusionó con la ciudad y con el estilo de vida de muchos jóvenes estudiantes de la época. Al cabo de solo 2 años, abandonó sus estudios para buscar a Dios en soledad. Se retiró a Subiaco, donde vivió como ermitaño en una cueva conocida como el Sacro Specco. Allí profundizó en su vida espiritual, atrajo a sus primeros seguidores y con el tiempo comenzó a fundar pequeñas comunidades monásticas. Subiaco tiene algo que realmente lo atrae a uno, también hacia una experiencia espiritual.
Situado en un pequeño y estrecho valle, tenemos un monasterio construido en torno a esta pequeña cueva donde Benito logró, quién sabe cómo, sobrevivir durante años y años. Y de alguna manera nos sumerge en la figura histórica y la realidad de San Benito, pues nos permite, en cierta medida, entrar en contacto con él. Benito continuó su viaje hasta Montecassino, donde hacia el año 529 después de Cristo fundó el monasterio que se convertiría en uno de los centros más importantes del monacato occidental, la Abadía de Montecassino. Entre sus muros escribió su famosa regla, basada en el principio ora et labora, reza y trabaja. Escrita hace más de 15 siglos, la regla llegó a marcar el curso de la historia de Europa y quizás ahora más que nunca sigue inspirando a la gente de hoy en día. La regla de San Benito es una regla escrita para los cenobitas, es decir, para los monjes que viven en comunidad. Y creo que, en el mundo actual, la tecnología nos aísla cada vez más de muchas maneras, hasta el punto de que las supuestas ventajas de la comunicación, en realidad, lo que hacen es separarnos físicamente. San Benito prevé una vida en la que los monjes van a dormir en la misma habitación, a comer en la misma mesa y a rezar juntos en la iglesia. Una vida con una presencia humana y física real entre unos y otros. Yo considero que, en la sociedad actual, realmente necesitamos encontrar oportunidades para pasar tiempo en presencia física de otras personas. Padre del monacato occidental, santo patrón de Europa, poderoso protector contra el mal, San Benito no es solo recordado a lo largo de la historia, sino que sigue siendo una presencia viva que inspira a generaciones que continúan buscando a Dios por los caminos que él trazó por primera vez hace más de 1500 años. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.